En este video vamos a ver un par de cositas sobre el subjuntivo. La primera de ellas es el subjuntivo del verbo eimi. Eimi es uno de los verbos de la segunda categoría que terminan en mi, en contraposición a los que estamos viendo que son los que terminan en omega, ¿no? Pero lo vamos viendo paralelo siempre porque este verbo es muy importante en griego. Lo mismo podemos decir de el español, del inglés, casi en todo idioma indoeuropeo. Este verbo es tan importante y no es así en los demás tipos de idiomas. Esto es muy extraño y de tan importante que es y de tanto que se usa que casi en todos los idiomas es irregular. O sea, en inglés, to be es irregular. I am, se dice yo soy, you are. ¿Qué diferencia hay o qué relación hay entre am y are? Casi ninguna. Es irregular. Lo mismo en español, ¿no? Yo soy, eres. O sea, ¿cuál es la relación? Es irregular. Y en griego va a ser lo mismo. Eimi, ei, esti, esmen, este, eisi. Es irregular. Y curiosamente en ei, ¿no? Ya vimos nosotros que para que sea tú eres necesita un acento circunflejo. Ahora nosotros sabemos por qué. Y es porque, si recordamos, nuestro ei es precisamente sí condicional, ¿no? Este sí condicional. Y para que no se confunda, le pusieron el acento circunflejo, ¿no? Ahora, en cuanto al subjuntivo, notemos nosotros estas formas. O significa sea, yo sea, ¿no? Es, tú seas, la iota suscrita, observémosla bien, el acento circunflejo, y la sigma, que es la característica de segunda persona singular, el sea. Estas formas van a aparecer y en ese momento tenemos que notar bien el acento, perdón, sí, el acento circunflejo, pero al mismo tiempo la iota suscrita que indica estas formas. Atención al verlas, ¿no? Es el verbo imi en su subjuntivo. Omen, seamos, ete, ustedes sean, y osi, ellos sean, con nu eufónica. Es necesario aprenderse estas formas, aunque no voy a poner ejercicios de inmediato con respecto a la caracterización de este verbo, pero sí lo vamos a hacer en un futuro. O sea, pero hay que aprendérselo ahorita porque pueden aparecer en los ejercicios. Una cosa más que quiero tocar con ustedes es otro uso del subjuntivo. Ya hemos visto que se utiliza para hacer oraciones hipotéticas eventuales. Es decir, oraciones hipotéticas, recordemos que la oración hipotética tiene dos partes, dos cláusulas. Una en que aparece la condición, que empieza con sí, no importa si está antes o después, se le va a llamar técnicamente pródosis. Y la que aparece después o concluye la oración, que es realmente la cláusula principal, se le va a llamar apódosis. O sea, pródosis y apódosis, ¿no? La que va primero y la que va después. En- bueno, y así se usa el subjuntivo. También hemos visto que el subjuntivo se utiliza para las oraciones de propósito o para las cláusulas de propósito. ¿A fin de qué? Gina, que siempre va a llevar un subjuntivo. Y hemos hecho algunos ejercicios de esos que, valga la aclaración, yo estoy complicando extremadamente. eh, para que ustedes aprendan a notar la diferencia entre un aoristo, un presente, en cuestiones subjuntivo. A veces esas diferencias no son tan palpables en el Nuevo Testamento, pero esto no es porque no sean palpables en el griego, sino porque cuando las personas hablan, a veces utilizan formas extrañas. O sea, por ejemplo, en Honduras no mucho se usan los subjuntivos en español. Eh, las personas utilizan ciertos modismos extraños, sobre todo las personas del campo. En vez de decir, supongamos que yo tuviese $1 millón, ellos van a decir, supongamos que yo tengo $1 millón. Muy bien. Y ese yo tengo es un indicativo, pero debieron haber puesto un subjuntivo ahí. Esas cosas pasan también en el Nuevo Testamento, entonces en algún momento un autor puede utilizar un aoristo cuando debió haber utilizado un presente. Esas cosas van a pasar.
Pero el traductor, que es al mismo tiempo exégeta, debe conocer la norma para decir, aquí el autor utilizó, digámoslo así, un presente cuando debió haber utilizado un aoristo y tener suficiente base para decir por qué él debió haber utilizado un aoristo. Y eso ya le da fuerza para decir, esta oración debe ser traducida de esta específica manera. Si nosotros no hacemos la diferencia ahorita, vamos a llegar al griego del Nuevo Testamento, vamos a traducir el Nuevo Testamento, pero no vamos a tener capacidad de hacer una exégesis y distinguir entre una forma de hablar y otra forma de hablar. Como veíamos en el video anterior acerca del propósito de Juan, lo que ya habíamos estudiado en Teología del Nuevo Testamento y que se refleja en varios comentarios de si tenemos un subjuntivo gina más un subjuntivo aoristo en el propósito de Juan o un subjuntivo presente. Y la diferencia semántica entre los dos, ¿no? Ahora, esta es una forma más fácil de utilizar el subjuntivo, que ya sería nuestra tercera, es de hecho la más sencilla. Cuando tenemos un subjuntivo, estamos haciendo una exhortación. Exhortación, no mandato. El griego tiene en sí mismo su modo imperativo, o sea, cuando yo quiero dar una orden, como lávese los dientes. Y en español, por ejemplo, tenemos, lo voy a poner aquí abajo, en español, por ejemplo, el imperativo se cambia, digamos. Lava, bueno, tengo el teclado en griego, ¿no? Pero en español, algo que quiero indicar. Lávate tú. Sería en español. Se cambia el orden en los imperativos. Generalmente no se pone el, no tú lávate, sino lávate tú. O sea, se invierte el orden del sujeto y el verbo. Eso pasa en los imperativos españoles siempre. Lávate tú, lávese él. Nosotros no decimos esto, decimos que se lave él. Pero lávese él sería la forma, lavémonos nosotros. Muy bien. O, lávense ustedes, lávense ellos, ¿no? Bueno, ¿por qué no hay primera persona? ¿Por qué no decimos láveme yo? Bueno, eso no existe en español. ¿Por qué no? Bueno, porque yo no me voy a dar órdenes a mí mismo. O sea, eso es una tontera. Si yo quiero hacer algo, mejor lo hago y no me doy una orden. Nadie se da una orden a sí mismo, a no ser que tenga problemas de personalidad múltiple, ¿no? Entonces se termina dando órdenes a sí mismo. Pero, eh, hablando del griego, en griego, pero sí puedo dar una orden en español, nosotros, ok, aquí hay un error, nosotros. En español sí puedo dar una orden en primera persona plural. O sea, no me puedo mandar a mí mismo, pero sí puedo mandarnos a nosotros, lavémonos nosotros como una orden. En griego esta no existe. O sea, en griego no existe obviamente la primera singular del imperativo, pero tampoco existe la primera del plural del imperativo. O sea, no hay forma imperativa de dar una orden para nosotros. ¿Qué es lo que hacen los griegos entonces? Para eso, como no hay un imperativo de primera persona plural, van a utilizar el subjuntivo, es decir, para dar una orden hacia nosotros. Pero no sería tanto como una orden, y creo yo que aquí el griego está mejor que el español, porque cuando yo doy una orden, por ejemplo, para un grupo, es decir, salgamos de aquí, eso no es tanto una orden. Creo que la orden, aunque yo piense cumplirla, por ejemplo, si hay un grupo de personas dentro de un aula y voy a dar una orden porque está temblando, ¿no? Hay un terremoto o algo por el estilo, voy a decir salgan, aunque yo vaya corriendo dentro del grupo. Esa es la forma. Cuando yo utilizo primera persona plural es porque no es una orden, sino es una exhortación, es un tipo de consejo. Salgamos de aquí, pero no se los estoy ordenando. Ok, esto es lo que pasa en griego. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es un tipo de exhortación u orden. Creamos, este omen, creamos en el Señor. Eh, Gemen, agatoi, seamos buenos. Recordemos que el verbo imi no tiene complemento directo, por lo tanto lo tengo, agatoi está en nominativo. Entonces, este sería seamos buenos.
Muy bien. ¿Qué pasa si yo pongo una sigma acá? Ah, perdón, esta es una S, ¿no? ¿Qué pasa si pongo una sigma allí? Que lo convierto en aoristo. Recordemos que el subjuntivo puede ser presente, puede ser aoristo. Y el aoristo va a ser indefinido y el presente va a ser lineal. Muy bien. Indefinido, antes decía puntual, para enfatizar, pero realmente el aoristo no es puntual, tiende a ser puntual. Aoristo en griego significa indefinido. Lo vamos a traducir como puntual, pero habrá momentos en que no sea puntual y eso no es problema, es indefinido simplemente. Por ejemplo, cuando yo digo, sí, en el pasado fui a México, eso se llama fui a México, fui es un pretérito indefinido. Sí fui a México. Y todavía me pueden preguntar cuántas veces y yo decir 5, o sea, fui 5 veces a México. Eso suena extraño porque entonces no es tan puntual. El aoristo es igual. Solo que lo traducimos generalmente como puntual. Yo fui. Si yo digo yo iba, remarco la linealidad. No puedo decir, por ejemplo, en español, yo iba una vez a México, ¿no? Eso no significa. Eso es una contradicción. Sería una vez que yo iba a México, o algo por el estilo, pero yo iba una vez a México, no. Yo iba varias veces a México. No, fui varias veces. Muy bien. Entonces, aquí es indefinido. Aquí sería creamos en el Señor. Si lo convierto en presente una vez más, podría ser creamos en el Señor. Igual, las Biblias van a traducirlo casi igual, pero yo quiero que ustedes entiendan la diferencia exegética y a partir de allí es que enfatizo estas cosas, sobre todo en las traducciones. Sé que tal vez estoy causando mm, malestar, no en el sentido de enojo, sino malestar en el sentido que los incomodo, remarcando estas cositas, pero les van a servir mucho a la hora de hacer exégesis, cuando ustedes estén solos, vean un pasaje, la duda que van a tener, les va a servir mucho. Por ejemplo, aquí va mi explicación. Pisteuomen eisto curion. Se lo estoy diciendo a cristianos. Entonces sería, continuemos creyendo en el Señor. Sigamos creyendo en el Señor. Creamos en el Señor, pero en el sentido de continuemos creyendo. Si lo hago con aoristo, sería lleguemos a creer en el Señor o creamos en el Señor y estoy en el contexto de incrédulos. O sea, estoy dándoles un consejo. Esto sería, por ejemplo, todos, hay un terremoto o algo así, todos están llorando, todos desconfían del Señor, sean cristianos o no, están desconfiando del Señor. Entonces yo daría el consejo con aoristo. Creamos en el Señor. O sea, ustedes no creen, yo les estoy diciendo, creamos en el Señor. Esto lo vamos a traducir de manera sencilla con nuestro subjuntivo, creamos. Pero si aparece en presente, entonces no voy a decir creamos, sino voy a decir eh, sigamos creyendo en el Señor. Y esto es el mismo caso, podría ser si hay un terremoto y todos están diciendo el Señor nos va a ayudar. Y yo dar la exhortación y decir creamos en el Señor en presente. Es decir, sigamos creyendo en el Señor. Entonces, si ven el aoristo, traduzcanlo de manera sencilla. Creamos en el Señor. Si ven el presente, traduzcan sigamos creyendo en el Señor. En el caso de agatoi acá, por ejemplo, lo que sucede con el verbo eimi es que no tiene aoristo, ¿sí? Solo tiene imperfecto. No tiene aoristo. Entonces, nada más vamos a tener indicativo presente. Cada vez que miremos eimi, vamos a tenerlo en presente, ¿no? Va a ser subjuntivo presente, no indicativo presente. Si miramos el subjuntivo de eimi, siempre va a ser presente. Nunca va a ser aoristo. Entonces, ¿cómo se hace ese sentido del aoristo, del eimi? Ya recordemos por un momento que el verbo eimi tiene un verbo hermano y es el verbo ginomai. Ginomai y eimi son sinónimos, siempre se usan intercambiablemente. Pero la diferencia es que ginomai tiende a ser aoristo. Es decir, si lo pudiera decir de esta forma, aunque no es preciso mi dicho,
Ginomai es el puntual de eimi. Por eso es que se traducen los vocabularios como soy, llego a ser. Y ese llego a ser implica la linealidad, les digo, la puntualidad de egenom, de ginomai, egenomen en auristo, ¿no? Entonces, si el autor quiere presentar la misma idea de imi en auristo, va a cambiar de verbo y va a ser ginomai.